Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris, Enseñanza Cristiana. Hoy con otra reflexión de su palabra, de su santa palabra, la palabra de Dios. Muy bien, el tema de hoy es dos tipos de personas. Dos tipos de personas, ¿a dónde? En este mundo. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que adoran a Dios y los que no adoran a Dios. Y algo que tienes que tomar en cuenta es que aún dentro de la iglesia, de aquellos que supuestamente adoramos a Dios, hay gente que realmente no adora a Dios. Vamos a tomar como base en el libro de Lucas, capítulo 10, del verso 38 a 42, donde Jesús o la palabra del Señor nos muestra dos tipos de personas, donde habla acerca de prioridades y de cosas importantes, donde nos habla acerca de personas que parece que están obrando bien, pero que al final no están haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pues vamos a la palabra del Señor. Es una historia muy conocida, es una historia que tal vez tú la has escuchado, pero que le vamos a dar otro enfoque. Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Lucas 10, 38, 42 dice así: Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba. Muy atentos a esto. Sentada a los pies de Jesús escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó al hijo y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Wow. Dile que me ayude. Marta, 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 dijo el Señor. Contestó el Señor: estás inquieta y preocupada por las cosas, dice, por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Wow. Nosotros pudiéramos desde el punto de vista humano, social, hasta emocional, podríamos decir que la queja de Marta era válida. Podríamos decir que era justo lo que ella pedía, porque su hermana, en vez de estar apoyándole, ayudándole en el servicio de los invitados que tenía, decidió estar sentada, pero sentada no en cualquier lado. De eso vamos a hablar más adelante. Analicemos un poco la historia para que podamos entender el contexto de a dónde quiero llevarlos a ustedes, queridos hermanos que me escuchan y que me escuchan, o amigos o amigas. Primero, entendamos que dice la palabra del Señor que Jesús dice que visitaba las aldeas, y en una de esas aldeas dice que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. O sea, da a entender que fue Marta quien lo invitó a su casa a entrar. Da a entender que fue Marta quien abrió las puertas de su hogar para que Jesús, el Mesías, el Salvador, entrara a su casa. No dice la razón o el propósito por el cual lo recibió. Puede ser por la fama que tenía Jesús, puede ser por hacerse ver que alguien importante estaba de visita en su casa, pero lo interesante es que solo lo recibe y lo deja entrar a su casa, pero ella se va a sus quehaceres. Vamos, es Jesús, es Dios que está entrando a la casa de ella, pero ella decide ir a sus quehaceres. Pero la otra contraparte es su hermana María. María decidió dejar de hacer todo lo que estaba haciendo para ir a estar cerca de los pies de Jesús. Dos tipos de personas. Las dos conocían a Jesús, las dos entendían quién era Jesús, o se podría decir que lo entendían. Las dos podríamos decir que eran personas conocedoras de quién era el que estaba entrando a la casa, pero las dos, no las dos, perdón, hicieron lo correcto. Veamos este asunto así. Dice que María estaba a los pies de Jesús.
Y muchos hablan acerca del significado que es estar a los pies de Jesús. Y podríamos hablar, estimados hermanos, que estar a los pies de Jesús significa humillarse ante Dios, podría significar reconocer la autoridad de nuestro Dios, podría significar que entendemos que nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios, ¿ok? Pero yo voy más allá, aparte de esto, que sí es el significado tal de estar a los pies de Jesús. Pero yo le apunto otra cosa más. Estar a los pies de Jesús, estimados hermanos, es estar y deleitarnos en la presencia de Dios. Porque aparte de que estaba a los pies de Jesús, dice que María estaba escuchando. Estaba escuchando, estimados hermanos. ¿Escuchando qué? Palabra de Dios. Muchas veces hay personas que entran a la iglesia, pero no escuchan. Hay personas que están dentro de la comunidad de la iglesia, pero no escuchan a Dios. Porque están dentro, podríamos decir, de lo que Dios quiere que nosotros estemos, a donde Dios quiere que nosotros estemos, en su iglesia. Y muchas personas, podríamos decir, disfrutan las alabanzas, muchas personas disfrutan estar en comunión, ¿ok? Con otros hermanos dentro de la iglesia, pero no es suficiente. No solamente basta con ir o dejar entrar a tu casa o a tu hogar a Jesús. Hay que escuchar lo que Dios quiere decirnos para poder entonces entender su voluntad, obedecerla y reconocer la autoridad de Él sobre nosotros. Para nosotros poder hacer su voluntad, obedecer, humillarnos también a Jesús, debemos de escuchar de Dios. Debemos de escuchar la palabra del Señor, lo que Él quiere para nuestra vida. Muy bien. He ahí entonces un tipo de personas, aquellas que están adorando al Señor como se debe, humillándose, obedeciendo la voluntad del Señor, ¿ok? Reconociendo la autoridad de Dios, disfrutando la presencia de Dios y escuchando lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero la otra persona o el otro tipo de persona es como Marta. Marta dejó entrar a Jesús a su casa y aunque sabía que era el Mesías y aunque sabía que era una persona importante, un ser importante, no estaba poniendo atención. No solamente no estaba escuchando a Jesús, sino que ella, la bulla de los afanes de la vida le entorpecían entender lo que realmente había entrado a su casa. Y Marta estaba afanada con sus quehaceres, sí, sirviendo, haciendo buenas obras, podríamos decir, haciendo el bien, podríamos decir. No, Marta estaba haciendo algo correcto, podríamos decir, estaba haciendo algo importante, pero no era lo prioritario. No estaba cumpliendo la razón, el propósito por el cual Jesús había entrado a su vida. Y muchas veces hay personas que dejan entrar a Dios a sus vidas, ¿ok? Yendo a la iglesia o tal vez aceptando a Cristo en su corazón, pero no entienden o no saben el propósito por el cual Dios los está llamando. Hay muchas personas en las iglesias, no solamente fuera de las iglesias, que están tan afanadas y tan preocupados por el diario vivir que no están poniendo atención a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Dios nos habla, Dios nos llama y Dios quiere que le escuchemos, pero nosotros nos hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere decirnos. Porque como dije, la bulla de los afanes, de las preocupaciones de la vida, no nos dejan escuchar ni disfrutar de la presencia de Dios. Marta le reclama a Jesús. Podríamos decir de una manera altanera y malcriada. Y Jesús se queja también diciendo, Marta, Marta, Marta.
No has entendido. Ella, tu hermana, está en lo correcto. Está donde debe de estar, está donde yo quiero que esté. Pero tú estás preocupada por los problemas de la vida, tú estás preocupada por los afanes de la vida y no estás poniendo atención a lo que yo quiero hacer en tu vida. Con esto no quiero decir, estimados hermanos, que seamos irresponsables y que nosotros no velemos o no miremos por traer comida a la casa, podríamos decir, por pagar nuestras deudas o por hacer muchas cosas que son importantes en nuestra vida, pero que no son la prioridad, porque la prioridad, hermanos, es Dios en nuestra vida. Cuando leemos en el capítulo 6 y 7 de Mateo el gran sermón del monte, al final el Señor está terminando su sermón y le dice a las personas, a ellos y a nosotros, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas por las cuales tenés necesidad serán añadidas. Ves que primero hay que buscar de Dios y después Dios suplirá toda necesidad. Pero nosotros queremos que suplen nuestras necesidades antes que buscar a Dios, porque nos preocupa el que comer mañana, nos preocupa las deudas, nos preocupa no tener trabajo, nos preocupa las enfermedades que padecemos o algún familiar padece, que claro, pero al final, hermanos, si Dios está en nosotros, si estamos a los pies de Él, humillándonos, reconociendo la voluntad de Dios y escuchando la voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros, entenderemos que Dios tiene el control de todo y que Dios a sus hijos y hijas suplirá de toda necesidad. Muchas veces nos entristecemos, nos deprimimos y queremos tirar la toalla en la vida cristiana que llevamos porque no escuchamos a Dios, porque no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida o lo que Dios nos está diciendo, porque pensamos que lo que estamos haciendo es importante, pero no es la prioridad y no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Ay, mis queridos hermanos, cuántas veces nosotros nos hemos turbado por cosas que tienen solución. Cuántas veces nosotros nos hemos deprimido por cosas que al final Dios nos resuelve y Dios tiene la salida. Y al final, estimados hermanos, si ese problema o esa dificultad tampoco tiene solución para nuestra mente finita, Dios tiene un propósito mayor todavía para nosotros, que es su sana voluntad, su santa voluntad para nosotros. Porque Dios siempre va a querer lo bueno y va a desear lo bueno para nosotros. Pero si solo nos humillamos ante sus pies, reconociendo que Él es todo para nosotros, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada y escuchando atentamente su palabra. Hermanos, dos tipos de personas. ¿Cuál de ellos eres tú? Aquel que está a los pies de Jesús, aquel que está escuchando palabra de Jesús, o aquel que está demasiado preocupado y afanado por la vida, que no le deja disfrutar de Dios ni escuchar su palabra. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Nos vemos en otra ocasión.